Buenas, mi nombre es Harry Pretel García, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAP. En este momento me encuentro realizando la primera actividad en el área de electrónica potencia. En este momento hay un proyecto que dice hay que diseñar un convertidor de corriente directa a corriente alterna con un sistema SPWM. En este momento vemos el diagrama en bloque. En este momento aquí nos indica que está la entrada de corriente directa, el circuito inversor SPWM y la salida del inversor. En este momento, como esto está en bloque, yo lo voy a hacer por fases. En este momento, pues aquí ya acabo de diseñar el circuito generador de pulso. Aquí utilicé un 555 y utilicé un regulador de voltaje donde le entran los 12 voltios y a su salida son 5 voltios que alimentan el 555, que es un flip-flop. En este momento aquí tengo el datasheet, el datasheet del circuito. Aquí podemos ver, aquí tenemos la configuración de 555, en donde su salida de pulso es por el pin 3, su alimentación de la FEN es por el pin 8 y su alimentación de tierra es por el pin 1. Aquí lo vemos. Y los demás son los periféricos de polarización. En este momento este es un circuito que nos va a generar una constante de tiempo o una frecuencia según a la oscilación de la corriente alterna. En este caso tenemos, produce una onda cuadrada que la vamos a convertir en onda fija a través de un flip-flop, a través de unos capacitores que mantienen esa frecuencia. En esta pantalla acá tenemos las características del regulador. Déjenme yo ordeno aquí. Aquí tenemos un tipo de regulador donde su pin de entrada, su pin de tierra y su pin de salida. En este caso, como este es de 5 voltios, está capacitado para una entrada de 12 voltios hasta 24 y siempre va a ser una salida de 5 voltios, por eso se llama regulador de voltaje. Aquí tenemos el circuito ya diseñado. Tenemos aquí el 555. Aquí tenemos el capacitor que sostiene esa frecuencia que está conectado en el pin 5, que es un capacitor de 104 picofaradios. Si lo metimos a micro sería 0.1 microfaradios. Tenemos las polarizaciones de los capacitores que sostienen esta frecuencia también. Tenemos el variador o el potenciómetro o el trimmer o el preajustable que va a tener la frecuencia entre 50 y 60 Hz, esa variación. Este LED nos indica, pues, hay un voltaje de salida de 5 voltios. Aquí está el circuito. Lo voy a polarizar. Voy a simular el circuito. Aquí podemos ver que le encendió y nos está indicando que hay voltaje de salida de 5 voltios y que por el pin 3 hay un pulso de salida. Aquí podemos ver cómo cambia de color de azul a rojo. Nos está indicando que este pin 3 es el pulso de salida. Lo voy a graficar con un osciloscopio. Voy aquí a hacer unas pruebas. Voy a tomar aquí un osciloscopio. Voy a poner un osciloscopio aquí lo voy a colocar. Voy a tomar un voltímetro de corriente directa. Lo voy a colocar aquí. Voy a colocar un voltímetro en la entrada. Voltímetro en la entrada. Y voy a colocar un voltímetro a la salida, para que nos indique la salida de voltaje de entrada y voltaje de salida. Voy a editarlo. Voy a poner aquí entrada. Voy a ponerle aquí salida. Voy a tomar aquí en el osciloscopio la línea roja que nos indica el tren de pulso. Le voy a dar play para simularlo. Aquí acabo de darle play. Vamos aquí a apagar el amarillo. El rojo no, el verde. Vamos nuevamente a simularlo porque se nos fue. Ahora sí, vamos a apagar el verde. Entramos de rojo y ahí podemos ver el tren de pulso. Vamos a darle una ampliación
Vamos a centrarlo, vamos a darle un 50 de salida, vamos a darle aquí y ahí podemos ver. Bien, como podemos ver a la salida del pin 3 tenemos un pulso de onda cuadrada donde nos indica que este es el alto, este es el bajo, de acuerdo a una constante de tiempo que nos las da los capacitores 104 y el capacitor 104 del pin 5 y el capacitor 104 del pin 6. Aquí podemos ver los trenes de pulso que nos genera el 555. Aquí vamos a ponerlo por aquí para que se puedan ver. No, vamos a ponerlo acá. Aquí podemos ver el pin 3 nos está indicando que está en la frecuencia de color rojo. Aquí podemos ver la frecuencia de color rojo donde está indicando que hay un tren de pulso de salida, una constante de tiempo, y en este momento tomé unos 6.3 microvoltios que nos observa los pulsos de salida. Voy a graficarlo con un cursor para que vean de cuánto es el voltaje de la cresta y el voltaje menos el pulso 0. Aquí podemos ver que un voltaje de salida de 4.5 voltios se puede redondear en 5 con 33.71 microsegundos, suficiente para que oscile y nos genere una constante de tiempo para hacer un convertidor de corriente directa a corriente alterna. Bueno, en este momento este es mi primer aporte. Aquí podemos ver el circuito en funcionamiento. Podemos ver que tiene una salida de 5 voltios. Aquí podemos ver su salida de 5 voltios y tiene una entrada de 12 voltios. Aquí podemos ver la entrada de 12 voltios y podemos ver la salida de 5 voltios. Y el LED que nos indica voltaje de salida. Este proyecto lo voy a llevar a un circuito impreso, como un circuito como este que están aquí. Lo voy a llevar a un circuito impreso para que se haga con su mayor estudio y el funcionamiento en los circuitos cuando uno monta una tarjeta impresa. Por el momento hice un generador de pulso para que se den cuenta de que tenemos una constante de tiempo para diseñar el SPWM, que por el momento necesitamos esto. Este circuito es el que nos va a generar esa constante de tiempo para que el circuito oscile una frecuencia entre 50 y 60 Hz para convertir la corriente directa en corriente alterna a través de un transformador. No siento más, pues este es mi primer aporte. Se despide de ustedes, Harry Pretel.